Ok. Bueno, pues buenos días. Quisiera agradecer a los maestros organizadores de este panel interdisciplinario virtual, al maestro Hernández Meneses, al maestro Rangel Guerrero, esta amable invitación para compartir en este panel que lleva por título Prevención de la Violencia contra personas, pandemia provocada por la enfermedad COVID. No se escucha. Lo que pasa es que no veo yo mismo mi presentación. Déjenme mover algo. Aquí está ya. Primeramente quiero hacer un reconocimiento a quienes colegas de personal de salud han perdido la vida. Has muerto en ardiente amanecer del mundo. Has muerto cuando apenas tu mundo, nuestro mundo, amanecía. Has muerto entre los tuyos, por los tuyos. Estas son palabras de Octavio Paz. En el contexto de la pandemia de la COVID-19, la referencia a Hipócrates es señalar sin duda el inicio de la medicina científica en términos de una práctica empírica, es decir, primero vivir la experiencia y después encontrar las verdades, las causas que han provocado esta circunstancia de la enfermedad. Razón por la cual podemos decir que toda época de la historia de la humanidad tiene sus enfermedades emblemáticas. La COVID-19 lo será, lo es ya. Hace tiempo el mundo vivió una época bacterial que sin embargo llega a su fin con el descubrimiento de los antibióticos. No obstante, a pesar del manifiesto miedo a la Perdón, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Te escuchamos, doctor. Porque ahora ya estoy aquí hecho líos. Permítanme. Perdón, ¿ahí se ve la imagen? Sí se ve, doctor. Ok, la voy a manejar así porque de la otra forma me está costando más trabajo y como ven, siempre nuestra novatez en la tecnología siempre se hace evidente, ¿no? El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no solo es bacterial y viral, sino neuronal. En una sociedad actual de dopaje y de una ansiedad enorme por el miedo a lo desconocido. En esto quiero hacer un hincapié primordial, dado que siempre ante lo desconocido nosotros expresamos un sinfín de ansiedades que definitivamente compartimos, a veces debidamente y a veces indebidamente, con nuestros pares, los seres humanos. Sin embargo, los sueños para el ser humano nunca acabarán en la tierra de la utopía. En nuestros días estamos buscando un cerebro feliz, es decir, la conquista de la enfermedad mental en la era del genoma, y con ello el encuentro entre mente y molécula. Pero con todo este conocimiento acumulado, no hemos podido definitivamente marginar a la violencia, porque desde luego que esta tiene una instancia natural, forma parte de la naturaleza del ser humano, al igual que la sexualidad del ser humano. Pero sobre todo, creo que ahora es muy importante el empezar a pensar cómo podemos realmente educar la propia violencia, sobre todo cómo prevenirla y cómo evitarla.
El hombre primitivo vivió en el Paleolítico, en el Mesolítico y en el Neolítico. Actualmente vivimos en esta era ansiolítica y más todavía cuando se presentan este tipo de problemáticas originadas con y uno pensaría que estas precauciones de ahora podrían ser o haber sido las de siempre. Sin embargo, en un momento dado, cuando vivimos en el seno de lo desconocido, cuando vivimos ciertamente amenazados por múltiples razones que en un momento compartiré, pues evidentemente estas presiones, este agotamiento de nuestras emociones nos pueden llevar a hacer actos no plenamente deseados por el ser humano. Y desde luego que esto nos causa mucha desesperación, asombro del conocimiento de nosotros mismos. Igualmente nos hacen expresar tanto actos de prevención, tanto actos de cuidado, entendiendo que si logro ser capaz de cuidarme a mí mismo, puedo ser capaz de cuidar a los. No vemos las evidencias de manera concreta, donde probablemente estemos rodeados de ángeles y demonios, en donde hay expresiones de violencia al personal de salud, como mencionaba el maestro Hernández Meneses, pues uno menciona, dice, ¿cómo puede ser capaz una población que irrumpe para tratar de quemar un hospital, sobre todo porque consideran que allí está el virus y simplemente habría que terminar con él? También personal de salud, médicos, enfermeras, que se les agrede en la calle, que se les niega el paso a comercios, a transporte, porque se considera que son transmisores del virus. Que los mismos médicos y enfermeras y personal de salud sufran de determinados actos de discriminación, porque se piensan que son portadores de este virus y simplemente hay que acabarlo, son actos definitivamente primarios de barbarie, irreprobables en todos sentidos, desde luego. Pero como bien señala el enunciado de este panel, pues deben buscarse realmente cómo prevenir estas cuestiones, cómo empezar a salirles al paso, porque evidentemente la palabra o el tema de este plenario, pues evidentemente nos presenta más que un tema, todo un problema, y es un problema que se ha remontado a todas las generaciones de nuestro mundo. El hecho de pensar que podemos sensibilizar a través de diversos medios para tratar de despertar conciencias, bueno, es una manera que bien podemos instrumentar a través del pensamiento de todos nosotros y desde luego teniendo como finalidad última el bien común y desde luego el hecho de que todos podamos ser susceptibles de una adecuada salud pública que pueda brindarnos lo necesario para estar en equilibrio. De hecho, pensaba que en esta imagen de medicina prehispánica, evidentemente pues tienen allí maniatado a una persona, pero en tono de broma decía, bueno, también le quieren poner su mascarilla, ¿no? En términos de esa expresión de violencia, pues evidentemente de antes y ahora, pues nos estamos preguntando si realmente podemos establecer las respuestas adecuadas. Y cuando empezamos a establecer las preguntas para buscar estas respuestas, nos damos cuenta que inmediatamente descubrimos más preguntas y que inmediatamente seguimos teniendo más respuestas. Cuando empezó esta epidemia en China y se tuvo el control a través del confinamiento de toda una ciudad,
Bueno, en el momento que se hace el levantamiento de este confinamiento, ¿no? El día 7 de abril casi a las 9 de la noche, faltando un minuto, se puede uno ver estas imágenes donde dice uno, ay caray, esto más que la pandemia parece una guerra. Lo difuso de todo el material sanitizante evidentemente hace aparecer un contexto de guerra y las siluetas de las gentes parecen ser las armas. Y esto trae como de inmediato una premisa en términos de los recuerdos, ¿no? Que no lejos de estas manifestaciones está el desborde de la pulsión agresiva en la historia de la humanidad, la guerra, ¿no? Tanto la organizada por un Estado que monopoliza la violencia con fuerzas armadas y del orden, como la guerra desorganizada y derivada del mito antropológico de Hobbes, la guerra de todos contra todos. Esta pelea de todos contra todos es lo que en un momento dado realmente origina la propia pandemia. Esta enfermedad, COVID-19, nos ha demostrado contundentemente lo vulnerable que somos todos como personas en la salud individual. También lo débiles que somos a nivel económico y lo insuficiente como infraestructura física hospitalaria de un país y de ausencia de políticas públicas en situación de desastres naturales y salud pública. Al entender que solo entendemos que la vulnerabilidad más grande del ser humano es la enfermedad, hemos subestimado muchas cuestiones del mundo global, mayormente por los contrastes dicotómicos actuales, es decir, le hemos dado la vuelta a la naturaleza cuando más deberíamos entender los ecosistemas y la sabiduría inscritos en su regulación natural. Y cuando los avances extraordinarios de la ciencia y tecnología son una realidad concreta y redituable, se nos presenta una diferencia que es capaz de demostrar que a pesar de todo lo que sabemos, no sabemos todo de nosotros. En esta inteligencia, la aparición de un pequeñísimo virus de más o menos 110 nanómetros, que equivaldría a 0.11 micras, perdón, y este a su vez, si tomamos el 0.1 de un centímetro, podríamos encontrar alrededor de 1.000.000 de virus allí depositados, ¿no? Me refiero a 110 nanómetros de geografía. Se presenta de súbito en las desarrolladas y omnipotentes sociedades del siglo XXI, irrumpe en nuestras vidas con una virulencia y rapidez de contagio que nadie sospechaba, lo cual a todos nos hace vulnerables, cuanto más todavía si ignoramos con precisión si estamos en la vía de la extensión del contagio y sucedáneamente si somos o no portadores de un virus o si ya estamos viviendo una inmunidad primaria que nos ha permitido trascender la enfermedad, entendiendo que si ya la trascendimos, ¿cuánto tiempo durarán los anticuerpos? Es como estar viviendo desde un rizoma humano que a pesar de la analogía en la bioética nos permitiría aseverar que si tenemos el tubérculo, aunque vemos la planta desde el piso, no sabríamos exactamente dónde está este tubérculo. Así, a simple vista, los seres humanos en principio, abordados por el virus, no podemos saber si ya está en nosotros o no, sobre todo dada la diversidad de sus síntomas que en la historia de los 5 meses mencionados de enero para acá, ha sido creciente de acuerdo a la evidencia acumulada desde una nueva y diferente manera de hacer ciencia emergente. En el sentido de la investigación científica debemos tener claro que para llegar al punto que no conocemos, debemos recorrer el camino que no conocemos. Esta pandemia nos agarró sin brújula y en muchos lugares del mundo se quisieron recorrer buscar soluciones con las velitas de fenómenos ya conocidos. El basamento empírico de evidencias cargadas de incertidumbres y temores, los cuales al discernir entre verdad y falsedad, brinda un resultado tan grande como nuestro conocimiento o ignorancia. Pero lo verdaderamente importante es que las diferentes expresiones de nuestros actos cotidianos
se resisten a despertar la conciencia real de una entidad que amenaza, nuestra vida hasta las últimas consecuencias, como es la muerte, dado que esta es normal hasta que está cerca de nosotros, es decir, hasta que la enfermedad afecte a nuestros seres queridos, a saber, las personas fallecidas ya no pueden ni hablar ni sentir dolor o sufrimiento, no pueden vivir su muerte, pero nosotros, al empezar a aceptar la muerte de la persona amada, experimentamos la vivencia más cercana a la muerte y, por supuesto, no nos gusta. El coraje de lo que pude haber hecho o no se convierte en una angustia que nos produce ansiedad y depresión, tristeza y soledad, somatizaciones diversas y trastorno obsesivo-compulsivo y síndrome de Burnout, es decir, emocionalmente agotados. Cuestiones que desde luego al impactarnos reconocemos como desconocidas y esto justamente es lo que más nos asusta. Síntomas que pueden estar entre el duelo y resistencia se expresan como extrañas a nuestra experiencia y esto puede ser el prólogo de mi crisis psicológica y existencial. Crisis que puede ser un caos en mi pensamiento y provocar acontecimientos no plenamente deseados, donde el distrés puede convocar a decisiones y actos equivocados, como puede ser el suicidio, en la inteligencia de que si bien hemos previsto una serie de cosas, han pasado otras perfectamente diferentes, sobre todo al no tener respuestas concretas a cómo será mi vida después de esta pesadilla que estoy viviendo como personal de salud. ¿Qué voy a hacer si también se contagia mi madre, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, mis hermanos? ¿Qué voy a hacer si el enclaustramiento preventivo se extiende? ¿Mantendré mi trabajo y mi ingreso? O bien, si ya fui despedido, si no tengo ingreso, ¿cómo le daré de comer a mi familia? ¿Cómo pagaré las deudas que tengo si no tengo trabajo? ¿Qué pasará conmigo, con mi propio futuro? Ya no soy un joven, encontraré otro trabajo. ¿Cómo marcará esta pandemia la futura vida de todos los grupos vulnerables, de todos nosotros? ¿Será el comienzo inevitable de una era de pandemias mundiales? Si trascendemos esta, ¿qué pasará en la siguiente? ¿Volveremos a la vida de antes? ¿Seremos los de siempre? ¿Cómo voy a enfrentar los cambios sociales, económicos y políticos de mi país? ¿Cómo voy a conceptualizar la realidad? La normalidad ya no va a ser la de antes. ¿Cómo voy a construirme la nueva normalidad? Todo esto en el entendido que yo mismo supere el límite de mi propia supervivencia y pueda vivir el proceso de problematizarme las anteriores preguntas. Esta problematización orienta la caracterización de que las epidemias y pandemias alteran las conceptualizaciones de la salud pública y la mortalidad manifiesta se suma como evidencia de que la vida es muy digna de ser vivida, de que la muerte es cada vez más temida y que el suicidio no podría ser una opción probable. En esta orientación, aumentar y mantener el acceso a la atención de la salud mental es prioritario en una realidad donde las personas somos perfectamente asimétricos en personalidades y circunstancias de vida. Razones importantes para recuperar las experiencias compartidas surgidas como efecto de unión de otras tragedias naturales, es decir, desastres como temblores, como inundaciones, ¿no? Como esta pandemia que nunca creímos que fuera a tener estas proporciones. En este sentido, considero que estas situaciones nunca habríamos imaginado vivirlas como realidad inmediata, a pesar de que muchas ficciones en libros o películas nos hubieran indicado su posibilidad, incluso porque nos hubiéramos conmovido hasta las lágrimas por los desenlaces de estas. La realidad que vivimos ahora es mucho más grande y compleja. Las crisis pueden ser oportunidades implícitas. No es nada fácil decidirse a aceptar el reto que nos proponen a confrontarnos con las amenazas y dejar el miedo atrás en virtud de que estamos en circunstancias adversas de nuestra vida
y se amenaza nuestra existencia. Resistir las crisis está en nuestro espíritu bien forjado. Está justamente en las preocupaciones que pudiéramos tener, justamente en la consideración moral hacia las otras partes. Está depositada justamente en la capacidad de poder expresar nuestra propia competencia o competitividad de cuidarnos a nosotros mismos y de saber que este cuidado de nosotros mismos se puede extender a otras personas. Desde luego que el prevenir la violencia primeramente está en nosotros, en prevenir, protegernos, el circunstancialmente estar demostrando con lo que decimos y con lo que hacemos lo pertinente de nuestros actos, lo pertinente de nuestra intervención médica, lo pertinente de nuestras acciones como seres humanos, para poder demostrar que tanto nuestra vocación como nuestras acciones son legítimas en términos de ser servidores, de ser cuidadores, de ser traductores para los otros. Creo que hasta ahí podría decir la plática que preparé es mucho más larga, pero creo que hasta ahí podría decir, tratando de pensar que estoy cumpliendo con los tiempos adecuados. Ok, doctor. Excelente presentación. Les recordamos que al final vamos a tener una ronda de preguntas. Por favor, vayan preparando sus preguntas. Las podemos ir acumulando en el chat o las podrán formular si quieren con su micrófono y su cámara al final de la presentación. Como siguiente ponente, tengo el honor de presentar a la doctora Violeta Feria, quien es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene especialidades tanto en medicina interna como en medicina nuclear, además de un diplomado en administración de hospitales e investigación educativa. Si no fuera poco, cuenta con la maestría en ciencias de la salud en el área de bioética. Como docente, ha sido catedrática de la Facultad de Medicina de la UNAM, es profesora de la Universidad de West Hill, fue más bien de 2004 a 2008 y de 2010 a 2014. Ha sido profesora titular del Seminario de Bioética en el Gran Hospital Regional número 1, Dr. MacGregor, profesora titular del Diplomado de Bioética de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y profesora de asignatura en la Universidad de West Hill en noviembre de 2013. Su amplio conocimiento le ha permitido participar como ponente y asistente en congresos nacionales e internacionales, nuclear y bioética.